Mujeres científicas más importantes de la historia. Las 5 mujeres científicas más importantes y famosas de la historia. Elaboramos esta lista basándonos en su relevancia para la ciencia y, también, tenemos en cuenta la presión cultural y social con la que en muchos casos tuvieron que trabajar. 5. Sophie Germain. Sophie Germain es una de las mujeres científicas más importantes. Nacida en 1776, Sophie Germain fue una matemática y física francesa. Es especialmente famosa por sus contribuciones a la teoría de números. En aquellos tiempos las mujeres no podían acceder a universidades o academias profesionales, así que Sophie decidió ser autodidacta, ayudándose de la biblioteca de su padre. Unos años más tarde empezó a escribirse cartas con 2 de los matemáticos más importantes de esa época, Gauss y Lagrange, los cuales se vieron muy sorprendidos con la genialidad que demostraba esa persona. Se vieron incluso más sorprendidos cuando supieron que, en realidad, era una mujer. Poco tiempo después desarrolló su teoría de la elasticidad, la cual ganó el premio de la Academia de las Ciencias de París, logro que ninguna mujer había conseguido antes. Se podría pensar que cuando se empezó a construir la Torre Eiffel su nombre sería inscrito en el edificio, pues su teoría fue importante para poder construirlo. Pero en cambio, un total de 72 científicos, todos hombres, fueron inscritos en la torre. Incluso actualmente, en París, apenas hay alguna conmemoración a Sophie Germain. Pese a que ella ha sido sin ninguna duda una de los científicos más importantes de París. 4. Ada Lovelace. Ada Lovelace es una de las mujeres científicas más importantes. Nacida en 1815, Ada Lovelace fue una matemática e informática británica. Es especialmente famosa por ser la primera programadora informática de la historia. Fue socia de Charles Babbage, por el que creó un programa por su prototipo de ordenador, el cual nunca se llegó a construir. Ella fue enseñada de forma privada por tutores, y después aprendió de forma autodidacta, aunque más tarde fue ayudada por el lógico matemático Augustus de Morgan. Su relevancia en la ciencia de la computación fue tal que incluso el lenguaje de programación Ada lleva su nombre, y tiene un día al año conocido como el Día Ada Lovelace, en el cual se hace honor a las contribuciones de las mujeres en la ciencia. 3. Hipatia. Hipatia es una de las mujeres científicas más importantes. Nacida en siglo III, Hipatia fue una matemática, astrónoma y maestra neoplatónica griega. Fue la primera mujer en hacer contribuciones sustanciales al desarrollo de las matemáticas. Fue hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, el cual le enseñó matemáticas. Durante su vida fue la maestra principal de la escuela neoplatónica, y todos los escritos hablando de ella que se han conservado son de plena admiración a su trabajo y sus enseñanzas. Desgraciadamente, todo el trabajo que realizó ha sido perdido, y lo único que nos queda son numerosas citas y referencias a su trabajo, el cual, parece ser, sobre matemáticas y astronomía, sobre todo. 2. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es una de las mujeres científicas más importantes. Nacida en el 1920 y fallecida con solo 37 años, Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa inglesa. Empezó su carrera científica estudiando el carbón y la terminó investigando la anatomía de los virus. Pero su mayor contribución a la ciencia fue cuando descifró la estructura del ADN junto a otros 3 compañeros, contribución meritoria del Premio Nobel. Eso sí, seguro que te lo puedes imaginar, el Premio Nobel no le fue reconocido a Rosalind Franklin, sino a sus 3 compañeros. Una vez fallecida, se le reconoció su importancia en la ciencia, y es actualmente sin ninguna duda una de las 3 científicas más importantes de la historia. Y la mujer científica más importante de la historia es 1. Marie Curie. Marie Curie es la mujer científica más importante. Nacida en el 1867,
y más tarde nacionalizada francesa, Marie Curie es sin duda la mujer científica más importante, y además con considerable diferencia. Sus logros son casi interminables, y ninguno fue sencillo de lograr. No le dejaron entrar en la universidad por ser mujer, y tuvo que seguir con sus estudios de manera ilegal. Unos años más tarde consiguió dinero para irse a vivir a París, donde pudo estudiar matemáticas y física. Pese a no tener apenas dinero y tener una dieta muy mala, terminó su carrera de física, y solo un año más tarde, la de matemáticas. Allí conoció a Pierre Curie, un profesor en la Escuela de Física y Química, y solo un año más tarde se casaron, formando la pareja científica más exitosa de la historia. Un año más tarde Marie Curie empezó a investigar sobre el uranio, comprobando si sus propiedades se encontraban en otras materias. Poco después, la gran pareja científica, Marie y Pierre, decidieron trabajar en colaboración para investigar sobre la radiactividad, y en el 1898 anunciaron haber descubierto dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. En el 1903 Marie Curie ganó un premio Nobel de Física por haber ayudado a desarrollar investigaciones sobre la radiación, junto a su esposo Pierre Curie y Henri Becquerel. Solo 3 años más tarde, Pierre falleció en un accidente, y Marie, que entró en depresión, retomó la posición de su esposo como profesor en la Universidad de Sorbonne, lo cual la convirtió en la primera mujer de la historia en ser profesora de una universidad. Marie Curie consiguió 2 premios Nobel en diferentes ciencias. En el 1911, Marie Curie consiguió su segundo premio Nobel, esta vez en el campo de la química por su trabajo aislando el radio. Hasta hoy no ha habido ninguna persona que haya conseguido 2 premios Nobel en diferentes ciencias. Por fin Marie Curie fue reconocida como una gran científica, y en el inicio de la Primera Guerra Mundial, Francia le pidió que desarrollara una unidad de rayos décimo que pudiera ser transportada cerca del frente para poder analizar heridas de los soldados. Ella fue alguien muy importante durante toda la Primera Guerra Mundial, y poco después de terminar la guerra, su salud deterioró en parte por su exposición continua a los materiales radiactivos, y pasó sus últimos años en horribles condiciones hasta su muerte en el 1434, con 66 años. Marie Curie sigue siendo una de las mujeres científicas más importantes y famosas hoy en día. Numerosas instituciones llevan su nombre, y su cuerpo fue sepultado de nuevo en el 1995 en el Panteón de París, cementerio donde solo las personas más ilustres de Francia de la historia son sepultados.